Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos, con el panorama político y social de Venezuela tras los terremotos y las implicaciones para Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es viernes 3 de julio. El 24 de junio, 2 terremotos dejaron un panorama de ruinas en 6 de los 23 estados de Venezuela, incluyendo el distrito capital donde se encuentra Caracas. Más de 2.000 fallecidos, 11.000 heridos, 6.000 personas rescatadas entre escombros y más de 12.000 damnificados. A las escenas de tragedia que inundan las redes sociales se suman las cadenas de solidaridad con el vecino país. Desde la sociedad civil, más de 4.000 brigadistas nacionales e internacionales en acción y cargamentos de abarrotes y artículos de primera necesidad. También desde distintos gobiernos. En el caso de Colombia, el gobierno ha brindado apoyo consular, facilidades migratorias, equipos de rescate y transportó toneladas de ayuda humanitaria en aviones. Para entender las implicaciones políticas de una tragedia así, tanto para Venezuela como para nosotros como vecinos, invitamos a Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, un gusto tenerte por acá. Ana, gracias por la invitación. Hace unos meses escribías en La Silla sobre la emergencia humanitaria que vivía Venezuela. ¿Cuál era esa emergencia pues, antes del terremoto y ahora? ¿Qué tan cuesta arriba queda ese país pues, tras este desastre natural que supone mucho tiempo para una reconstrucción? En efecto, Ana, la situación en este momento es bastante compleja. De hecho, en las próximas semanas y meses hay que tener muchísimo cuidado con el saneamiento. Venezuela no tiene un escudo epidemiológico y de hecho Venezuela antes del incidente con los 2 terremotos ya tenía en la parte de La Guaira problemas con infecciones como el cólera y como la difteria. Todo esto hace parte de una degradación en materia de salud que ha vivido Venezuela a lo largo de los 27 años de Revolución Bolivariana. Particularmente yo suelo señalar la tragedia del Estado Vargas. Recordemos que en aquel momento ocurre un deslave, muchas casas se caen, es una situación muy compleja y el gobierno de Hugo Chávez prefiere en ese momento solamente recibir ayuda de ciertos países, le niega la entrada a la cooperación norteamericana y se concentra en la cooperación cubana. El régimen, para poderle dar vía libre a los cubanos, lo que hizo fue que creó unas fundaciones que estaban sin el control del Estado, sin la vigilancia, sin la supervisión, sino que eran directamente los médicos cubanos los que atendían a la población y fue desfinanciando el sistema del Estado. Pues al final Venezuela terminó sin las misiones sociales, tampoco con un sistema, digámoslo, de salud desestructurado. Y pues en 2019 Naciones Unidas ya declara la emergencia humanitaria compleja, pero desde el 2015 organizaciones de la sociedad lo venían solicitando porque el tema de salud en Venezuela venía en una decadencia muy fuerte. Y en esas condiciones ocurre lo que está pasando hoy. Es como si la revolución bolivariana iniciara con una tragedia humanitaria y eventualmente llegase a su caso precisamente también con una tragedia humanitaria. Bueno, ya que hablas de 2015, desde que empieza pues como a notarse esta degradación en Venezuela, pues es un país del que han salido 8 millones de personas desde entonces. ¿Estos terremotos pueden traducirse en mayor presión migratoria? Sin lugar a duda, Ana. Y particularmente Colombia, que tiene 2.844.000 ciudadanos venezolanos, siendo el país con mayor número de venezolanos, tiene que prepararse para esa respuesta. Una de las características que teníamos era que la población que había salido era sobre todo población joven, población en edad laboral, y los adultos mayores, que eran los que se aferraban a permanecer en el territorio, lo hacían por sus propiedades, por sus viviendas. Lamentablemente, esta tragedia afecta la costa norte de Venezuela, donde se da la mayor concentración demográfica del país, y muchos de los venezolanos que hoy están en Colombia, en Perú, en España y en Estados Unidos, pues lo que van a hacer es tratar de traer a sus abuelos, a sus padres de Venezuela,
para darles acceso y atención. Y respecto a esa ola migratoria que supone estos terremotos, ¿qué lecciones aprendió Colombia en todos estos años de olas migratorias y qué otras siguen sin resolver, Ronald? Bueno, estamos en un momento bastante particular porque se ha perdido la cooperación internacional. Quizá es uno de los momentos en los cuales América Latina tiene menos acceso a la cooperación, particularmente la norteamericana, que fue tan importante durante la dinámica de respuesta del Estado colombiano. Y también hay que decirlo, en materia institucional, el gobierno que va de salida ha quitado gran parte de lo que habíamos avanzado en esa estrategia de construcción de infraestructura institucional. Hoy Colombia tiene menos capacidad e incluso desde el 2021 no tenemos realmente un instrumento robusto para la recepción de una población migrante. De hecho, hablando con algunos de los aliados del Observatorio de Venezuela en materia migratoria, lo conversaba con la profesora Ligia Bolívar, es quizá necesario en estos primeros momentos construir un instrumento que permita que los venezolanos regularizados en Colombia puedan traer de forma relativamente fácil y con las garantías a los adultos mayores que tienen en Venezuela, porque ahí hay un tema que es complejo, sobre todo por las características demográficas que hoy tiene el vecino país. Claro, un reto que deberá afrontar el presidente electo Abelardo de las Espriella, ya hablaremos de eso, pero quería preguntarte también por el Estado venezolano como su debilitamiento, ¿no? Porque pues su último presidente electo está preso en Estados Unidos. ¿Qué tan vulnerable queda el Estado de Venezuela? Venezuela era un país que se encontraba en un proceso de transición, no sabemos si en dirección a la democracia. De hecho, pues la postura de los Estados Unidos era básicamente alinearse con el régimen para mantener un statu quo que garantizara que Venezuela no deviniera en una especie de anarquía. No obstante, pues eso ha tenido unas afecciones reales en la población venezolana que esperaba un cambio y no lo ha obtenido, y ahora llega esta circunstancia donde hay un gobierno que tiene que ejercer una serie de labores para la recuperación de Venezuela, pero que no tiene la legitimidad para hacerlo. Claro. Por ejemplo, en esta circunstancia es necesario que ya se empiecen a dar procesos de control del área afectada, sacando población que no tiene, digámoslo así, la preparación para hacer el levantamiento de todas estas dinámicas y que pueden llegar a incluso contraer enfermedades por estar en esa zona precisamente, por toda la dinámica del manejo de cadáveres y demás, y eso lo tiene que hacer el gobierno, pero el gobierno no tiene legitimidad, sus cuerpos de seguridad no tienen legitimidad. Tristemente, lo que ha trascendido son a guardias nacionales, a policías, a miembros de los cuerpos de seguridad saqueando, robando las pertenencias de los venezolanos. Claro, y esa falta de institucionalidad legítima, ¿cómo afecta a Colombia? Por ejemplo, en función de la seguridad en zonas fronterizas, donde pues ya ejercen bastante control territorial grupos armados como el ELN y las disidencias. ¿Cómo crees que se vaya a ver aún más afectadas las fronteras en estos momentos? Ana, la crisis en Venezuela golpea a Colombia como ningún otro país. Esos 2.219 kilómetros que Colombia y Venezuela comparten es la única frontera viva del hermano país. Y en un momento en que Estados Unidos está llevando a cabo acciones contra actores armados, como lo que vimos a lo largo del mes pasado contra el Tren de Aragua, que hacen que los grupos estén en proceso de reacomodación de algunos de sus líderes que sienten que en Venezuela los pueden bombardear, mientras que en Colombia pues el procedimiento implica una participación del Congreso y lo hace un poco más complejo. También hay que decirlo, hay una oportunidad para Colombia porque Venezuela en los próximos años va a tener que reconstruir parte de su infraestructura de vivienda, y Colombia tiene una alta experiencia en vivienda de interés social, donde podría encontrar en Venezuela unas dinámicas y una participación en el proceso de reconstrucción socioeconómica del hermano país. ¿Qué viene para la relación entre Colombia y Venezuela después del gobierno Petro? Quería que cerráramos con eso, ¿no? ¿Cómo se termina esta relación ya en este gobierno saliente y qué potenciales escenarios hay entre Venezuela y el gobierno de Abelardo de las Espriella? Precisamente, Ana, en el Observatorio de Venezuela nos encontramos evaluando esa situación a partir de tres elementos. Por un lado, el tema de la democracia, cómo manejar la relación entre nuestro sistema político y el sistema político venezolano, manteniendo las relaciones diplomáticas, consulares, toda la dinámica, incluso también comercial. También el segundo tema es el tema de seguridad, sobre todo por las dinámicas que tienen los actores armados, especialmente el ELN, y el papel que va a jugar los Estados Unidos. Y finalmente el tema migratorio. Colombia tiene que
reconstruir parte de lo que ha sido su respuesta migratoria hacia Venezuela, y eso implica sacar nuevamente o renovar nuevamente el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, tener una respuesta para más de 800.000 venezolanos que están en este momento irregulares en Colombia y hacer la transición del estatuto para aquellos que están en PPT hacia las visas ordinarias o el sistema ordinario de visas para que puedan permanecer en Colombia. Recordemos que el estatuto va hasta 2031 y será el próximo gobierno al que le corresponda. Ronald, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. El Consejo de Estado suspendió la resolución de 2024 con la que el gobierno había autorizado diálogos de paz con la disidencia de las FARC, segunda Marquetalia. Según el alto tribunal, el grupo debe someterse a la justicia. Y arrancó el empalme del gobierno Petro y el de Abelardo de las Priella. Irá hasta el 27 de julio. Las cabezas, el ministro de Hacienda Germán Ávila y la fórmula vicepresidencial designado por el presidente electo José Manuel Restrepo. Entre el equipo coordinador de las Priella está Ana Elena Monsalvo, quien conforma la lista de los 10 finalistas para la elección del Contralor General. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, las redes, en el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Ana León y feliz fin de semana.